El día de hoy vamos a iniciar con la sesión número 1. Para comenzar tenemos la pregunta: ¿cómo llamamos a lo que está dentro de una figura? Cuando decimos figura nos referimos a una figura geométrica. Tenemos muchos ejemplos de esto en la vida diaria. Un ejemplo, como pueden ver aquí, es la cancha de fútbol, básquetbol, la que se pueden ver casi en todos los pueblos y en las ciudades en donde vivan. Casi siempre hay una como esta. En esta la figura es un rectángulo. Tenemos que son los puntos que lo forman. Ahora, ¿cómo le llamamos a lo que está aquí adentro? La respuesta es área. Área es todo lo que está dentro de una figura. Pero vamos a definir mejor área. Tenemos que área es el espacio que se encuentra dentro de una figura, delimitado por los lados de dicha figura. Ya sabemos que está delimitado por los lados, dando que el área de esta cancha sea todo lo que está en azul, no lo que está afuera, solo lo que está en azul. También podemos sacar otra área que son de los bordes delimitados por todo, y todo esto de acá adentro sería el área. Ahora continuamos. Principalmente el asunto del área, las fórmulas ya son vistas muy seguido, por lo tanto vamos a empezar con unos ejercicios muy simples y serían estos. Por lo tanto es necesario que los resuelvan. Pueden pausar el video para responderlos para conseguir tiempo. Ahora pasemos a la comprobación de la primera figura. Primero, tenemos la fórmula, que es lado por lado. ¿Cuánto mide cada lado? 3 centímetros. Entonces, sustituimos sus valores en la fórmula. Entonces nos da que el área es de 9 centímetros cuadrados. Ahora, continuamos con el B. ¿Cuál es la fórmula para sacar el área de un rectángulo? Es base por altura. Ahora sustituimos los valores por los que nos da el ejercicio, que son 5 de base y 2 de altura. Entonces nos da como resultado 10 centímetros cuadrados de área. Para la figura número C, que es un polígono, ¿cómo calcularíamos el área? La respuesta es sencillamente: esta figura tiene la misma fórmula que un rectángulo. Ese triangulito que podemos apreciar aquí, si lo cortáramos y lo pasáramos aquí, tendríamos un rectángulo. Entonces posee la misma fórmula que un rectángulo, que es base por altura. Si esto lo sustituimos con sus valores para obtener el área, nos da que el área es de 15 centímetros cuadrados, ya que tiene 5 centímetros de base y 3 de altura. Por último, esta figura, aquí podemos apreciar que no es claramente una figura regular como conocemos normalmente, sino una figura compuesta de dos figuras más pequeñas. Pero aquí, si trazamos una línea de aquí a aquí, tendríamos dos rectángulos. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? La del rectángulo. Aquí, todo el área total mide 24 centímetros cuadrados. Pero vamos a comprobarlo. Primero sacamos la de más grande, siendo este de aquí. Ya dijimos que aquí tenemos una línea. Tiene 5 centímetros de base y 4 de altura. Entonces, 20 centímetros cuadrados tiene base el rectángulo más grande. ¿Por qué 4 centímetros de altura y no 6? Porque 6 mide de F a E, pero la altura de este rectángulo ya quedamos que nada más era de A a B. Entonces podemos definirlo así.
Ya con esto podemos calcular, pero podemos calcular las medidas de aquí. Pero si se dan cuenta, no nos dan cuánto mide de D a C o D y E. Pero sin embargo nos dan las medidas de E a F y de F a A. De aquí podemos sacarlas por medio de una resta. Pero para sacar el valor de D a C, tenemos que va a ser la diferencia que hay entre E y F y B y A, que sería 6 menos 4 a 2. Entonces tenemos que tiene una altura de 2 centímetros. Ahora, para la base, si A y F miden 5 centímetros y de B y C miden 3, y D y E sería prácticamente lo que falta. Entonces, si a 5 le restamos 3, nos daría 2. Entonces podemos decir que este es un cuadrado. Por lo tanto, su área es de 4 centímetros cuadrados. Ahora comprobamos, sumamos las dos áreas para tener el área total. Son 24 centímetros cuadrados, tal como habíamos visto. Ahora, aquí tenemos una figura más compleja. Para esto volvemos a hacer el mismo procedimiento. Pueden pausarlo el video para hacerlo ustedes, y mientras yo prosigo con la explicación, ustedes pusieron en pausa el video y lo realizaron. Primero volvemos a dividirlo, ya que es una figura irregular compuesta con otras figuras. Entonces primero tenemos esta área, esta otra área y esta otra área del triángulo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Conseguir fórmulas que vamos a ocupar. Para sacar el área de los rectángulos, base por altura. Para sacar el triángulo, base por altura sobre 2. Entonces, pasamos con el primer rectángulo, siendo este. Vamos a sacar la base, que es 2 centímetros. Nos la da el procedimiento. Entonces, altura, 5 más 2 son 7. Por lo que tenemos un área de 14 centímetros cuadrados solamente de esta parte. Ahora, continuando con el siguiente, debemos sacar este. Ya podemos saber que la altura es 2, porque si tenemos una raya de aquí a acá, podemos saber que forman un cuadrado, que es 2. Pero ¿cuánto mide de base? Tenemos un valor total de 10, de extremo a extremo, pero solo queremos el de este pedazo. Y tenemos el valor de este pedazo y de este otro. Entonces, teniendo 4 y 2, tenemos 6 centímetros de largo, que sería de este pedazo y este otro. Si el total son 10 y le restamos lo de los otros extremos, nos da un total de 4 centímetros. Entonces tenemos que es un rectángulo de 4 centímetros por 2 centímetros. Por lo que nos da un área de 8 centímetros cuadrados. Por lo que podemos ver aquí, ya tenemos 22 centímetros cuadrados de lo que es hasta aquí. Todo esto. Pero todavía tenemos que conseguir más para el área de este. Para este ya tenemos las medidas suficientes, con 4 centímetros de base y 6 de altura. Por lo tanto, sustituimos sus valores en la fórmula y nos da un total de 24 centímetros cuadrados. Por lo tanto, solo nos faltaría sacar este triangulito. Este triangulito es fácilmente, si hacemos una línea acá, tenemos un cuadrado. Y los cuadrados, como son, lado por lado. Entonces nada, sacamos 2 por 2, son 4 centímetros cuadrados. Solo es la mitad. Entonces, 2 centímetros cuadrados. Como pueden ver aquí. Lado. Los triángulos, pues la altura es esta. Su base es esta. Por lo tanto, 2 y 2 sobre 2 es igual a 4 centímetros, que es el área del cuadrado total. Entre 2 nos da 2 centímetros cuadrados.
La posterior, sumamos todas las áreas para obtener el valor total del área azul, lo cual nos da un total de 48 centímetros cuadrados. Hasta aquí todo es entendible. Bien, por consiguiente, la siguiente actividad consiste en realizar un formulario donde pondrán la figura y pondrán un dibujo de la figura, el nombre, el área y si quieren el perímetro de cada figura, que recuerden cómo conseguir su área. Un ejemplo de lo que deben hacer sería quizá el dibujo, diferentes dibujos de figuras, el nombre de la figura, el perímetro y el área. El perímetro es opcional, principalmente solicitar el área, principalmente porque estas fórmulas van a ser importantes y es mejor tenerlas a la mano. Por lo tanto, en eso terminaría la sesión del día de hoy. Y eso sería todo.